Aunque otros nombres están ligados para la eternidad a las cruzadas, como Ricardo Corazón de León, el último rey que gobernó Jerusalén es quizás el más extraordinario y desconocido de todos. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, hoy volvemos a la Edad Media para hablar de Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso. Vamos a conocer a este hombre gracias a un amigo del canal, José Antonio Márquez Periano. Hola, José Antonio. Espera. Hola, José Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal todo? Muy bien, vamos aquí de viaje en la historia por la historia. Paso de la Segunda Guerra Mundial a la Edad Media contigo en cualquier momento. Pues, José, hoy vamos a hablar de un tema que te interesa mucho. No es tu tema habitual, ¿no? Tu tema habitual es más la Segunda Guerra Mundial. Y diste un salto a la Edad Media para hablar de este hombre tan desconocido, ¿no? En tu obra El Rey Leproso. Sí, correcto. Principalmente fue porque, como a muchos, ¿verdad? A veces el mundo del cine nos pone sobre la palestra personajes totalmente desconocidos hasta que, pues, el séptimo arte, ¿verdad? Los trae, como he dicho, ¿no? A la palestra y los resucita, en cierta forma, del mundo del olvido. Y eso fue precisamente lo que pasó con este rey. Me gustó mucho esa película cuando era mucho más joven, tenía más pelo, Sí. ¿verdad? Y siempre se quedó esa espina clavada, esperando el momento en el que tuviera tiempo y ganas para escribir un libro sobre este desconocido rey, no tan desconocido en su momento. Y bueno, pues ese momento finalmente, ¿verdad? Después de hablar de él durante años y años, pues ya iba siendo hora de cristalizarlo en esta obra. Pues habíamos hablado también juntos ya del rey leproso, no, pero sí de los antecedentes, ¿no? Porque había un rey de Jerusalén cristiano, ¿no? En aquella época. Y habíamos hecho un programa hace ya un tiempo sobre la primera cruzada y quedamos ahí en Tierra de Nadie para hacer otro día la segunda cruzada y avanzaríamos hasta el final algún día de los reinos cristianos en Tierra Santa. Pues empezamos un poco a conocer bueno, a este personaje al que todos le dimos o le ponemos una, bueno, nunca, no puedo decir cara, ¿no? Pero le ponemos máscara en la película de El Reino de los Cielos, ¿no? Voy a poner una imagen del Reino de los Cielos en el que se ve a este hombre. Claro, y es la imagen que tenemos, ¿no? Parece en su momento en la película lo muestran como un rey indeciso, un rey que no tiene fuerza, ¿no? Pero la realidad no era tan así, ¿no? Sí, sí, básicamente fue todo lo contrario. De hecho, el subtítulo que he incluido en la obra es Balduino IV, Paladín de la Cristiandad. ¿Por qué? Porque a pesar de tener esa terrible enfermedad, ¿verdad? Que obviamente no tenía cura en aquel entonces, la lepra, eh, defendió su reino a capa y espada. No solo eso, sino que además trató de extender sus dominios como cualquier otro rey de Jerusalén. En la película del Reino de los Cielos, sí es verdad, ¿no? Que vemos a un rey de paz, amor y concordia. Balduino IV era todo Alianza lo de contrario. civilizaciones, ¿no? Sí, sí, exacto. Y esa falsedad, ¿verdad? De amor entre religiones, amor entre cristianos, musulmanes y judíos, pues no, era todo lo contrario. Pues tenemos, bueno, viendo un poco la cota de malla que le ponen a este hombre, que parece hecha de aluminio, pues. Pues Sí, sí, sea desde como sea, yo luego. cuando vi la película, te digo la verdad, disfruté. Es verdad que no era tan crítico como ahora. Pues Claro, claro. yo voy a intentar siempre hacer psicología, ¿no? Voy a la película a disfrutar, ¿no? Y al final disfrutas de estas películas. Y es lo que tú dices. Al final te sirven de cebo, ¿no? Para enganchar gente que después lea un libro, que después vea un programa de Belum Artis y así aprenda un poco más sobre lo que fue la historia auténtica, ¿no? Pues vamos a empezar, ¿no? Un poco por qué llegó este hombre a reinar ahí, ¿no? Porque hubo un rey de Jerusalén.
de forma muy somera, un poco explicar la familia real, ¿no? Debería. Sí, bueno, para poder entender... Bueno, espera, José Antonio, te interrumpo. No sabemos dónde empieza, pero sí dónde acaba. El rey de España es rey de Jerusalén. Sí, bueno. Es un título, es título sí, que tenemos aquí. Sí. Lo sé, pero sí es cierto que al finalizar en los coletazos finales del reino de Jerusalén, tras la muerte de Balduino IV y la derrota de los cuernos de Jatín, no llega a haber un reino de Jerusalén, sino que llega a haber dos. Uno de ellos vende el título y, bueno, en fin, es largo de explicar y es una historia muy interesante que quizás algún día, ¿no? Pues podemos hablar de esos dos títulos, ¿vale? Que han coexistido durante varios siglos y que unos llegan a unas manos y otros a otras. Uy, a ver cuál es el bueno. Exacto. Es muy interesante, sobre todo para aquellos que nos gustan, ¿verdad? Indagar en los árboles genealógicos europeos. Es muy divertido. Pues, ¿cómo llegaron aquí, no? ¿Cómo es el origen de esta familia? Bueno, pues para poder llegar a Balduino IV hay que llegar primero a Jerusalén. Alguien tiene que llegar con un ejército, ¿verdad? Y tomar Tierra Santa. Eso ocurre durante la Primera Cruzada. No vamos a hablar de la Primera Cruzada porque ya tenéis un excelente podcast aquí en Bellum Artis, donde hablamos largo y tendido, más de hora y media, 2 horas, sobre la Primera Cruzada, muy por encima, dando solamente unas pinceladas generales, porque hablar solo de la Primera Cruzada, del marco geopolítico, de todo el tema religioso, de las campañas que tienen lugar durante la Primera Cruzada, bueno, son muy interesantes. Bueno, el caso. Finalmente, hay un primer rey de Jerusalén, mal llamado, defensor del Santo Sepulcro. Eso es lo que nos dice la propaganda cristiana, ¿verdad? Ese que Godofredo de Bouillon, ¿verdad? Se convierte en el primer monarca sin corona en el reino de Jerusalén. El caso es que esto no es cierto. Bueno, quiero romper aquí uno de los grandes mitos, ¿no?, que existe en torno a la Primera Cruzada, y es que Godofredo de Bouillon es nombrado rey de Jerusalén. Es nombrado rey de Jerusalén porque el primer arzobispo de Jerusalén le impone la corona, ¿de acuerdo? Lo cual eso nos llega a la conclusión de que él es realmente el primer rey de Jerusalén. El mito de no. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.